Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles como de costumbre un par de cositas. Una, que este programa es auspiciado por Hey Remodeling, empresas hermanas, hasta cierto punto son de propiedad de las mismas personas. Una, Hey, es corredora de propiedades, muy eficientes, trabajan como locos toda la semana, todo el día, métodos innovativos y venden o arriendan según lo que les encargan. Se concentran en pocos encargos y eso les da mucha eficiencia. La otra empresa es Remodeling, puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, mueblistas, especialistas en suelo, para arreglar suelos, cambiar suelos, para arreglar muebles de cocina o cambiarlos, para temas más grandes como de arquitectura, pintores, etcétera. Todo una empresa de verdad que está siempre ahí, que garantiza lo que hace y lo hace bien. Y les recuerdo además, amigos, para los que les gusta el flamenco, quienes han ido a, por ejemplo, a la Casa del Jamón, no conocían el flamenco, les gustó porque es una cosa realmente muy hermosa. Bueno, les cuento que ustedes pueden contactarse con los artistas que hacen estos espectáculos en flamencas.cl para que vayan, por ejemplo, a un evento corporativo que usted está organizando o un cumpleaños. Han habido muchos cumpleaños en que han ido para un matrimonio, que son eventos más grandes, donde normalmente van números de alguna clase. Bueno, ahí tienen la oportunidad de tener a artistas de verdad del flamenco y cualquier otra situación de ese tipo. Flamencas.cl, ahí los ubica, ahí entra en contacto, organiza las cosas y en el sitio mismo además es muy entretenido porque se explica un poco lo que es el flamenco, es bien bonito el sitio. Eso. Y vamos a entrar en materia con otro escándalo que con cifras del año 23 y 24, pero que seguramente este año son todavía mayores, porque estos problemas de deshonestidad, de falta de decencia, de patudez, de todo, han ido creciendo, no han ido disminuyendo en nuestro país. Y en este caso, según un estudio de la Contraloría, se detectó que entre esos 2 años que les mencioné, 25.000 funcionarios públicos, 25.000, no 25, 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras disfrutaban licencias médicas. Es decir, se crearon una vacación en miniatura, no tan en miniatura a veces, depende de la licencia médica, para darse el gusto de viajar. Se emitieron 35.585 permisos. Y en esto los campeones de este fenómeno de las licencias médicas convertidas en licencias de turismo está la Junta Nacional de la JUNGI, la Fundación Íntegra, por Dios que son íntegros, la Municipalidad de Arica, pero en general muchísimos organismos públicos. No, estos 3 organismos no tienen 25.000 personas. Entre ellos hay 125 que registraron entre 16 y 30 entradas y salidas. ¿Por qué tantas entradas y salidas? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban trayendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, eso ya entra en otro ámbito incluso. Esto muestra algo que ya conocemos, nos muestra una manifestación más, digamos, más cruda, más escandalosa de un fenómeno que ya conocemos, saber cómo se ha aprovechado el recurso de la licencia médica para multiplicar los casos de abandono de deberes, digamos, de pereza, de qué sé yo, cómo se convirtió incluso en una industria para muchos médicos extender licencias médicas. Es decir, en un momento dado un funcionario público se siente medio lateado y se inventa una depresión. Listo, para afuera. Incluso puede que viaje. Se convirtieron en un instrumento para no trabajar, en muchísimos casos, obviamente que no todos, por supuesto, no estamos diciendo que todas las licencias médicas son falsas, pero estos números nos están indicando la gravedad que ha llegado este problema, que además es representativo no simplemente de los empleos públicos. No nos engañemos, estos fenómenos que se manifiestan en distintos puntos del espacio y del tiempo, obviamente, representan un fenómeno más global, más de fondo,
que está afectando a toda nuestra sociedad en todos los niveles etarios, demográficos, laborales, privados, públicos, y es una tendencia creciente a la indisciplina, la pereza, la indolencia, el rechazo al trabajo, al estudio, a los esfuerzos en general. Entonces todo está pareciendo insoportable. Hemos visto, mencionamos hace unos días atrás, una agenda, un paro de advertencia de los profesores, entre otras cosas, preocupados por, no la llamaron carga académica, sino que la carga laboral. Los estudiantes universitarios de algunas carreras han reclamado por la carga académica. En los colegios muchos ramos han sido eliminados, han sido simplificados a un nivel de caricatura. Las licencias médicas tenemos este otro fenómeno, no solamente los que viajan, sino que los que se quedan en su casa mirando televisión. Tenemos además otra manifestación de no hacer bien el trabajo, de evitar el esfuerzo, son los trabajos que se hacen pero que están mal hechos, a todos los niveles. Impericias, errores, caídas de sistema, como llaman. Por todas partes prolifera una onda de pereza, de irresponsabilidad, de descuido, y no sé cómo titular esto de los que piden licencias médicas y salen de viaje, qué nombre darle a eso, cómo calificar eso. Bueno, es una impostura, es una sinvergüenzura, etc. En el mismo momento, en paralelo a este fenómeno de acrecentamiento de un defecto que ha sido permanente en nuestro país, que yo lo escuchaba comentar a los mayores cuando era niño chico, la flojera. El chileno es flojo, se decía. Y yo creía, cuando escuchaba esa frase, cuando era un poquito más grande, yo creía que era una imputación gratuita de las abuelas, de las viejas, que no tienen idea de nada. Pero no, esas viejas, esas abuelas habían llegado a su edad viendo, experimentando en todas las trayectorias de su vida, en distintos ámbitos de la vida nacional, lo mismo, o sea, una tendencia a no hacer las cosas bien, a hacerle el quite a la pega, a sacar la vuelta, como se dice. En el colegio lo vimos también, ahí se hablaba de la cimarra, ¿se acuerdan? La expresión muy antigua, hacer la cimarra. Ustedes dirán, eso es un fenómeno universal, por supuesto, pero es un fenómeno universal que tiene grados y grados, y en nuestro país siempre fue bastante notorio ese fenómeno. Usted va a otras sociedades donde impera más bien una, llamémosla, ética del trabajo, y no es así. Acá siempre existió, ahora se ha agravado, porque además hay mecanismos institucionales que lo permiten, como esto de la licencia médica. Antes no existían las licencias médicas. Usted estaba enfermo y realmente no podía ir a la pega y tenía que llamar por teléfono o mandar a alguien, porque a lo mejor no había teléfono, no había muchos teléfonos cuando era cabro chico. Entonces uno se enfermaba. Por ejemplo, un estudiante, yo era estudiante, o en el colegio. De repente me enfermaba y cuando volvía a clases, mi madre tenía que en una libreta especial mandar lo que se llamaba un justificativo, justificar. Tengo algunas guardadas de muestras. Mi hijo Fernando no pudo asistir, etc. Había toda una mecánica, no era llegar y no hacer la pega, no ir a clase, no ir a trabajar, no ir a estudiar. Ahora es muy fácil. Usted va ante un médico y le dice, oye compadre, dame una licencia médica, y probablemente por supuesto hay un pago. ¿Cuántos casos se han descubierto y se han denunciado de estos médicos que convirtieron en su principal fuente de ingresos extender licencias médicas? Había alguien que daba licencias médicas diciendo, pero callé que el loro, no sé si se acuerdan de ese caso. No voy a dar nombre, no importa. Ya es un caso viejo. Se ha multiplicado la pereza institucionalizada, podríamos decir. La pereza con derechos, porque ahora todo tiene derechos, todo está institucionalizado, todo es conforme a la ley. Yo me acuerdo en el colegio, estoy hablando de los años 50 entonces, que si algún cabro del curso era muy bueno por un ramo cualquiera, se le tildaba de, ¿cómo era la expresión? De un tipo que simplemente un memorión. No es que fuera habiloso, no es que fuera responsable, no, que era un memorión, y ser memorión era un defecto. Oye, este es un memorión. 4 ojos. Si tenía anteojos y además era buen estudiante, 4 ojos, memorión. Ya existía esa tendencia. Ahora se convirtió en ley, por así decirlo, se convirtió en parte de la institucionalidad, eso que llaman la nueva normalidad.
Entonces tenemos casos como este, 25.000 funcionarios públicos viajando fuera del país, ni siquiera se quedaron en su casa con licencias porque tenían licencias médicas. ¿Cuántos casos más hay ahora? ¿Cuántos casos más que no salieron del país porque salieron del país, quedaron registrados en Policía Internacional? Por eso que se pudo hacer esta investigación. Pero no hay ningún registro de los que se quedaron en su casa. No hay un registro de entrada y salida del departamento, de la casa. ¿Cuántos casos más? Bueno, es cuestión de ver el número de licencias médicas que se extienden todos los años, son cientos de miles, y descuente usted las verdaderas personas que verdaderamente estaban enfermas, y se va a encontrar usted con un número impresionante. Es decir, hemos entrado a una época en la historia, no sé si de la humanidad, pero en nuestro país, en que ya no funciona la ética del trabajo, sino que la ética de la pereza. O, con nombres más elegantes, calidad de vida. Hay que tener calidad de vida. Yo escuchaba un lenguaje como ese en estos estudiantes que hablaban de la carga académica, que no tenían espacio para desarrollar su personalidad, su calidad de vida, su no sé qué diablo. ¿Qué podrán desarrollar esos pobres gallos? Bueno, un país que tiene una población que tiene una masa crítica, la población que ha hecho de la pereza un derecho institucional y que tiene los medios que le facilitan eludir la pega, eludir sus responsabilidades, un país que está jodido. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se sale adelante con un país con flojo? Y por ser flojo es inepto. Porque como es flojo, no se mantienen al día los profesionales, por ejemplo. ¿Cuántos profesionales se mantienen al día en su profesión? Estudiando los nuevos descubrimientos, los nuevos avances en su ciencia, en su arte. ¿Cuántos? Podríamos también hacer una investigación de la tasa de errores profesionales en tales y cuales profesiones que usted se imagina cuáles son y que tienen resultados letales a veces. Hay algo que está funcionando muy mal. Más aún, en este mismo momento, en estos días, se está hablando, no me acuerdo en qué ámbito, creo que a nivel incluso congresal del Parlamento, de bajar los años de varias carreras o de todas las carreras. Porque mucho estudio. ¿Para qué tanto? Lo encuentro sumamente grave. Esto es una cosa que afecta a todo, la nación, afecta nuestro futuro y nos convierte en una nación de zombies intelectuales, de flojos rematados. Yo les voy a decir una cosa. La inmigración que ha sufrido este país, que ha tenido este país, ha traído, por supuesto, consecuencias negativas por la cantidad de delincuentes que han entrado. Eso es un hecho, lo hemos comentado aquí 1.000.000 de veces, un tema público. Pero también es cierto que ha llegado un montón de gente que trabaja y que son los que están sirviendo un montón de trabajos, que están cumpliendo un montón de funciones que los chilenitos ya no quieren cumplir. Están esperando el próximo bono. El bono de la flojera está faltando que inventen. Vea usted quiénes lo atienden en las empresas, por ejemplo, de distribución. Esas cosas que usted compra por internet y le llegan a la casa. Alimentos, qué sé yo, lo que sea, en empresas que traen toda clase de productos. Vea cuántos son chilenos y cuántos son extranjeros. Uno los ve por todas partes trabajando. Hay delincuentes también, por supuesto. Yo me pregunto si no estuvieran estos extranjeros trabajando, ¿quiénes estarían cumpliendo esas funciones? Los chilenos de repente no quieren trabajar. A mí me contaba una persona que tiene una agencia que busca, que inscribe personas jóvenes, para que, digamos, si hay una pega para ellos, lo llaman y qué sé yo, que hay una enorme cantidad de jóvenes de estos que se inscribieron porque quizás los estaban presionando en sus casas. Eran cabros flojos, de esos que se levantan a las 3 de la tarde y hay que hacerles la cama. Entonces los presionaron y se fueron a inscribir. Pero cuando llega el momento en que los llaman, van un día a la pega y después inventan alguna cosa, que el ambiente laboral era malo, que no sé qué cosa, y vuelven a la cama otra vez. Bueno, en eso estamos, estimados amigos. Esos son fenómenos mucho más importantes que muchas de las cosas que aparecen en la prensa todos los días. Decisiones políticas. Esto, o sea, ¿qué está pasando con el material humano, que es la raíz, el corazón, la esencia de una nación? Es cómo es el material humano que tiene adentro, pues. Son trabajadores, son laboriosos, son responsables, son diligentes,
están interesados en aprender más, o son flojos, son irresponsables, etc. Y además deshonestos. Ese aspecto, el aspecto humano que tiene que ver con las crianzas y con un montón de factores previos, es esencial, es lo más importante de todo. Yo hace muchos años, cuando trabajaba en un medio de prensa y escribía columnas, pero un montón, estoy hablando de 10 años o más, yo me acuerdo de una columna que escribí en que advertía, por lo que yo veía, lo que estaba ocurriendo en las salas de clase, lo que estaba ocurriendo en todos los ámbitos de la vida nacional, que venía un colapso en esta materia. Y yo creo que lo estamos viendo ahora. Porque díganme que no es un colapso, esto que les acabo de contar, que descubrió la Contraloría de 25.000 funcionarios públicos, perdón, ahora se llaman servidores públicos, por Dios que sirven al público, ¿no? Saliendo de viaje fuera del país, pues, con las licencias médicas. Impresionante. Impresionante y al mismo tiempo previsible. Permítanme ahora, amigos, entrar a mi primer bloque. Y a propósito de eso, recordarles además a las personas que les gusta este programa que vengan y que se sumen a Patreon o a Flow para que este programa pueda seguir existiendo. Todo el tiempo hay personas que se salen porque por último se cabrearon conmigo, está bien. Tienen su derecho, o el aporte que hacían de 3, 4 dólares, prefieren hacerlo a otro canal o no hacerlo a nadie. Está bien. Pero a esas personas no les tengo nada que decir. Cada cual tiene derecho a aportar o no aportar, a entrar o salir. Yo les pido a las personas que nunca han estado, que nunca se han inscrito en Patreon y que es muy fácil hacerlo. Si ustedes tienen la menor duda, entren a mi página elvillegas.cl, que lo hagan y hagan un aporte de 2, 3, 4 dólares, que no es nada, son 3, 4 lucas al mes, que les descuentan de la tarjeta de crédito. En dólares, acuérdense, no es en pesos. Si ustedes quieren de 3.000 pesos al mes, no pongan 3.000 porque les van a cobrar dólares. Pongan el equivalente en dólares, serán 4 dólares. Bueno, es eso. Y usted se retira cuando quiere. Si usted al mes se quiere ir, se va. Pero ayúdenos entonces para sostener este programa. Bueno, y ahora entro a mis avisos, que son productos y servicios para usted, de utilidad. Oxibiota, este polvito que mezclado con agua, viene en un sobre como de sopas Maggi, digamos. Usted lo mezcla en agua, en una cacerola, media hora, algo así. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz el problema de los malos olores que estén emergiendo del fregadero de la cocina, de la desagüe del baño, de la cámara de la casa, lo que sea. Usted echa este producto y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen, se las comen, las matan, qué sé yo, a las que inician la descomposición, que es a su vez la que produce los malos olores. Sin descomposición no hay malos olores, y sin las otras bacterias no hay descomposición. Entonces, si usted destruye a esas bacterias, destruye el mal olor de raíz. Oxibiota. Sigo con Fastmark, empresa chilena de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile, atiende a empresas y a individuos, grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma diligencia y prontitud. Sigo con Lomas de Millaray, amigos, todavía quedan, pero cada vez menos, obviamente, estas parcelas en un lugar maravilloso, en la región de los lagos. La zona misma de Lomas de Millaray, muy bonito, está muy cerca, a minutos en auto, de la comuna de Los Muermos. Así, si usted quiere comprar algo, está a solo 30 minutos de Puerto Montt, el aeropuerto y todo lo demás, y es un paraje precioso. Las parcelas ya tienen agua, está instalado el sistema de agua, de electricidad soterrada bajo tierra y de fibra óptica para su internet, estimado amigo. Está a llegar, comprar una parcela, construir y cambiar de vida completamente. Y termino este bloque con las conversas numéricas de este ingeniero que descubrió una manera de enseñarle matemáticas a chicos que tienen problemas con las matemáticas, de tal manera que les hace un switch, los chicos dejan de tener problemas, todo lo contrario, les empieza a gustar la matemática y eso les cambia la vida. No solamente la vida escolar, sino que lo que viene para adelante. Fuera de eso, prepara para las pruebas de selección universitaria y ofrece unos cursillos de programación a niñitos, con lenguaje especial, por supuesto el alfabeto para hacer el programa, súper sencillo, entretenido, lo pasan muy bien y van fortaleciendo su intelecto. Esto es muy importante hacerlo con niños, mientras más chicos mejor, para evitar que se desplomen por la pendiente del facilismo y la mediocridad. Hay que cuidar a los chicos inteligentes porque dejar de ser inteligente es muy fácil, muy fácil. Bien,
Bueno, otra cosa que no se veía en Chile, por supuesto, esto obviamente, son los atentados con explosivos, los atentados terroristas. Hubo uno en Providencia, llegó un fulano en una bicicleta en la noche, tarde, dejó un paquete en la puerta de una institución privada y una hora después estalló. Era un explosivo, no hubo heridos ni muertos, pero podría haberlos habido. O sea, todo depende de la voluntad de los que pusieron la bomba. Me imagino que en este caso la voluntad no era matar a nadie, puesto por la hora en que lo pusieron y por el explosivo que usaron y la cantidad, me imagino que era para generar algún impacto sonoro y todo y hacer un acto de presencia. Bueno, eso no existía antes, ahora sí. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones de las autoridades? El señor Cordero, que está a cargo de la seguridad, nada menos, dijo lo siguiente: más o menos tenemos claro quiénes son. Más o menos tenemos claro. Yo creo que eso es una contradicción en los términos, ¿no? Usted no puede tener, si usted tiene algo claro, no es más o menos. Si usted tiene más o menos en la mente una idea, o sea, tiene una sospecha, una tincada, o sea, un más o menos, o sea, no está claro. O está claro o es más o menos. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero, ¿qué sabe de lógica el señor Cordero, aparentemente? Más o menos tenemos claro. Dijo que más o menos parece que son unos grupetes anarquistas que precisamente en estos meses suelen hacer reivindicaciones, no sé qué reivindicaciones son aquellas de estos supuestos grupos anarquistas, mediante este método de poner bombas. Existe un grupo, dijo, de reivindicación anarquista. Bueno, yo no conozco cuáles serían esos grupos anarquistas, supongo que existen grupos anarquistas, no sé qué estarían reivindicando, pero si el señor Cordero, que tiene más o menos claro que son grupos anarquistas, vamos a suponer que no lo tiene claro, ¿no? Saquemos el más o menos de la ecuación, despejemos la ecuación, supongamos que tiene claro, o sea, tiene una certeza de que se trata de determinado grupo anarquista. Bueno, ¿qué están haciendo al respecto, pues, señor Cordero? Usted que está a cargo de seguridad. Si usted sabe quiénes son, si usted tiene lo identificado, porque si se habla de los grupos anarquistas que hacen tales cosas, tales días, por tales razones, entonces usted sabe algo de ello. Bueno, ¿por qué no los va a buscar, pues? ¿Por qué no los va a buscar la policía, esos grupos anarquistas que hacen sus reivindicaciones en mayo? Pero claro, el problema es que solo lo tiene más o menos claro. Flor de ministro de Seguridad, tiene más o menos claro. Supongo que también tendrá más o menos claro los nuevos asesinatos que se han producido en estos días, que ya ni me molesto en ponerlos. ¿Para qué? Todos los días acribillan a 2 o 3 personas en algún lugar. Supongo que eso también lo tiene más o menos claro el señor Cordero. Menos mal que tenemos el programa Calle Sin Violencia, caramba, por Dios. Ahora van a inventar otro programa, supongo. Calle Sin Bomba. Calle Sin Ciclistas con Bomba. Calle Sin Anarquistas haciendo reivindicaciones. Vamos poniéndole nombre. Pueden armar una mesa de trabajo. Ese es uno de los artefactos político-administrativos que tiene esta gente, ¿no? Las mesas de trabajo, donde nadie trabaja, por supuesto, se sientan, se echan para atrás. ¿Qué van a hacer sentados en una mesa estos pailones? Entonces hablan del asunto y deciden reunirse en otra nueva reunión la próxima semana en la mesa de trabajo. Pero lo tienen más o menos claro. No se preocupen, estimados amigos, no hay problema. Muy pronto los vamos a ver desfilar ante las cámaras a los anarquistas más o menos claros del señor Cordero. Y vamos a seguir con declaraciones curiosas. Este ha sido el día de las declaraciones curiosas. El señor fiscal nacional, el señor Valencia, quien decapitó a Cooper, lo sacó de la causa Procultura, ha dicho lo siguiente, que a mí me parece bastante, no sé qué calificación darle. Dijo, tenemos que evitar que la causa sea vulnerable a cuestionamientos y críticas como por ejemplo las del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien hizo unas observaciones con un lenguaje muy izquierdoso, muy comilfó,
muy políticamente correcto acerca de que esto eran prácticas propias de un régimen dictatorial o de autoritarismo, no me acuerdo la palabra exacta que usaron, como diciendo ustedes están replicando los métodos de Pinochet, en fin. ¿Qué clase de declaraciones esa de una corte de apelaciones? Pero en fin, no le gustó para nada a Valencia y dijo entonces tenemos que evitar que la causa sea vulnerable, y lo dice el hombre que precisamente sacó a Cooper y que hizo la causa vulnerable. Pero para que yo y los demás no pensemos así, dijo después, que nadie saque cuentas alegres, que viene a significar más o menos lo siguiente, creo yo. Que nadie crea que porque sacamos a Cooper la cosa se va a poner simpática y amorosa con los involucrados, sino que no, señor, pues ¿por qué no, señor? Pues usted viene y dice, sacaron a Cooper, entonces, no, señor, no saque cuentas alegres, porque no. Bueno, yo creo que están sacando cuentas alegres, las sacó las cuentas alegres hace unos días, lo comenté acá, doña Carol Cariola, cuando dijo que espero que esto no se generalice. No se va a generalizar. Ya no hay fiscal que no sepa en Chile que si tocan con la punta de un pétalo al señor capitán Sabusa o Suazu, ¿cómo se llama ese fulano? A Boris también. Si se le toca, si se insinúa algo malo, entonces inmediatamente le cortan la cabeza, pues. Ya lo saben todos ya. Así que, ¿qué es esto de que nadie saque cuenta alegre? Claro que están sacando cuenta alegre y las están sacando con toda razón. Yo encuentro esta declaración, yo no sé cómo titular, o sea, no sé cuál es la palabra que corresponde, cinismo, hipocresía. Tenemos que evitar que la causa sea vulnerable a cuestionamientos. ¿Qué mayor cuestionamiento que sacar al fiscal que llevó a cabo usted mismo, pues, señor Valencia? Me parece un chistoso esto. O sea, nos están tomando el pelo, ¿ah? Bueno, increíble, estimado amigo. Y ahora otro tema que se conecta también con el que vimos de la pereza nacional convertida en institución. Este es otro problema que también ha ido creciendo y es extremadamente grave, y hace unos días causó 3 víctimas fatales cuando volcó un bus o algo pasó con un bus que era conducido por un chofer que estaba drogado. Y a propósito de eso, empezó a salir el tema de la cantidad de conductores que se drogan. Y están los números. En el año 2025, este año, que no ha terminado, no estamos ni en la mitad, han habido un montón de controles hechos por la policía y han habido 440 choferes. Cuando se le hizo el control, se descubrió que estaban bajo el efecto de las drogas. 440 en un número de controles que lo tenía por aquí en alguna parte. No lo puse, pero da lo mismo. Pero sí calculé el porcentaje. 440 correspondió a casi un tercio, 32% de los choferes controlados. Un tercio de los choferes iban drogados. ¿Qué les parece? Un tercio de los choferes. Un dirigente sindical del gremio de los choferes de una línea dijo: llevamos años pidiendo fiscalizaciones. O sea, más fiscalizaciones que las que puede hacer eventualmente Carabineros en una carretera. Mucho más, algo más sistemático. Me imagino que se refiere este dirigente a que todo chofer sea permanentemente controlado una vez a la semana, una vez al mes, no sé, lo que sea necesario, y no simplemente que sean controlados si por casualidad les toca un control carretero por la policía. A eso se debe referir el señor dirigente. Bueno, en el año 2022, 3 años atrás, o 2 años y medio atrás, no sé la fecha en que se hizo esto en el 2022, hubo una encuesta sobre consumo de cocaína. Y casi el 1% de las personas declaró haber consumido al menos una vez ese año esa droga. Ustedes comprenderán que si un 1% declaró que había consumido, un porcentaje mucho más grande que también consumió no lo declaró, pues. Si nadie está obligado a declarar
que comete una acción como consumir droga, ¿no? Porque no es bien visto, ¿no es cierto? Entonces, a ese 1%, ¿qué porcentaje hay que sumarle de gente? Además, ese 1% que declaró al menos una vez, yo creo que no fue una vez. El que consume una vez normalmente no es un tipo que está experimentando una vez y nunca más. Es un tipo que consume habitualmente. Al menos una vez suena un poquito más suave que decir, mire, toda la semana consumo. O todos los días. Eso fue el año 22, estamos en el año 25. ¿Qué porcentaje habría ahora declarado que consume al menos una vez en el año? ¿Y cuánto sería el porcentaje de los que no lo declaran? Pero hay más todavía, estimados amigos. El señor dirigente sindical dijo hace tiempo que estamos pidiendo fiscalización a los choferes. Y yo diría, no olvidemos, que hace tiempo también que en distintos momentos se pide que se haga un control de consumo de droga a los señores parlamentarios y todas las veces el asunto es rechazado, ¿sí o no? Yo me pregunto, ¿qué porcentaje de chilenos en todas las actividades, no solo las políticas, por supuesto, desde la moneda para abajo, sino que en todos los rubros de la actividad nacional, choferes, conductores de trenes, pilotos de aviación, dentistas, lo que sea, lo que usted quiera, alumnos, estudiantes, muchos estudiantes. ¿Qué porcentaje de chilenos, en otras palabras, está consumiendo droga al menos una vez? Eso también ha aumentado mucho. Como en todas partes del mundo, por supuesto. Ha aumentado muchísimo, estimados amigos. La cantidad de gente que consume drogas que son menos notorias inmediatamente en su efecto, como la cocaína. Produce efectos rápidamente, pero hay unas que son peores, como la heroína, como la morfina, como estas otras sustancias sintéticas de distintos nombres, esto que están exportando, parece, de China a Estados Unidos, y que es uno de los temas que se discuten en las conversaciones entre esos dos países. Montones de drogas. Bueno, la cocaína es una, como por así decirlo, más accesible para la gente. Se vende en papelillo, ¿no es cierto? Una cantidad, se absorbe por la nariz. Y la gente se siente más entusiasta, más descansada, más vigorosa, más audaz, y hacen más huevas. Entre otras, la que pasó en Chihuayante, que costó la vida a 3 personas. Porque los choferes se ponen audaces. Se creen dioses. Puedo pasar, en un décimo de segundo alcanzo a hacer la maniobra y no voy a chocar con el otro que viene por la otra pista. En fin, se ponen así. Uno los ve por la manera como se les dilatan las pupilas. La expresión ¿se acuerdan de esas imágenes de Maradona cuando convirtió un gol en un campeonato mundial y se fue a las cámaras con el rostro desencajado, los ojos que se le salían? Ahí cacharon los inspectores que estaba drogado y se lo llevaron y comprobaron que estaba drogado. ¿Se acuerdan de ese evento? Bueno, hay mucha gente que anda así. Fíjense ustedes. ¿Cuánta gente está consumiendo droga en Chile? No una vez al año, sino que todo el tiempo. Porque la persona que toma una droga, estimado amigo, y por eso que se convierten en drogadictos, se siente mejor al principio. Se sienten más inteligentes, se sienten más audaces, se sienten más fuertes, se sienten más vigorosos, se sienten multiplicados al cuadrado al principio. Y naturalmente cuando se pasa el efecto de la droga y vuelven a la normalidad, se sienten al revés, se sienten disminuidos, se sienten fome, se sienten lerdos, se sienten desganados, se sienten deprimidos. Entonces hay que tomar otra dosis. Ese es el tema. La droga acá agarra a la gente porque mientras están consumiéndola en la fase inicial del consumo, se sienten mejor. Y eso es lo que busca la gente en todo orden de cosas, ¿no? Algunos lo llaman la búsqueda de la felicidad, otros como sea. O simplemente quieren escapar de un estado depresivo y la droga los ayuda al principio a eso, sin duda. Por eso que la droga está presente en todas las culturas, en todas las sociedades, en todas sus formas. Desde las drogas legales como el alcohol a las drogas ilegales. Escapar de la condición humana común y corriente. Y especialmente es poderoso eso para quienes están en condiciones que no son ni siquiera común y corriente, sino que son, digamos, por bajo lo común y corriente. Gente que está en malas condiciones psicológicas, gente que está deprimida, gente que está insatisfecha con su vida, gente que le ha ido mal, perdedores,
gente que está en pegas cansadoras. Bueno, esos son especialmente proclives al consumo de drogas para escapar de eso. Y una vez que usted escapa, la primera vez va a querer escapar la segunda, la tercera, hasta que se llega a la fase en que la droga ya no lo deja, no lo hace a usted sentirse macanudo, sino que lo rescata levemente de una situación infernal. Y cada vez la situación es peor. Y si el tipo se pierde peso, se desencaja, pierde la carrera, empieza a hacer estupideces, se arruina a su familia, deja la crema. O produce accidentes como el de este chofer que mató a 3 personas. Ahora, a mí me parece escandaloso que personas que tienen además la responsabilidad de dictar leyes para este país, de una u otra manera han encontrado maneras de eludir el control. Y a mí no me cabe duda, por una cuestión meramente de aplicar la matemática, la estadística, que en un cuerpo humano formado por 300 o 400 personas, tiene que haber un porcentaje de drogadictos. Claro que sí, no me cabe ni una duda. Es una cuestión, es una certeza matemática. La única cosa que no se sabe es cuántos chilenos, por lo tanto, cuántos choferes. Bueno, aquí estamos viendo una estadística, 1/3 estaban con droga. ¿Cuánto de todas las profesiones y desde luego cuántos parlamentarios? No me cabe ni una duda que hay consumo de droga en todos los niveles de este país y en forma creciente porque hay más presencia del narcotráfico. No creerán ustedes que el narcotráfico se estableció en Chile simplemente para producir y exportar por otro lado. Tienen aquí un mercado ya importante. El narcotráfico está empezando a ser uno de los factores fundamentales en el cambio, en la destrucción de la sociedad chilena, junto con las acciones políticas de los que están en el poder. El narcotráfico, los asesinatos, el envenenamiento mental de la población. Todavía lo de los asesinatos sería un detalle al lado del efecto de lo que ocurre con los consumidores, que desvían sus fondos, sus dineros para eso, no para educarse, educar a sus hijos, sino que para comprar. Y luego que llevan esa droga como veneno en sus mentes y hacen mal su pega, o no la hacen, o causan muerte. 1/3 de los choferes de buses, sobre todo estos buses que hacen largos recorridos, ¿no? Los buses interprovinciales, 1/3 detectados con droga. ¿No les parece aterrador? A mí me parece. Bueno, esto del cuento nunca acabará. Yo me pregunto una vez más, pensando en todos estos elementos: el crimen organizado, el consumo de drogas, la flojera convertida ya en estándar poco menos constitucional, la indecencia, la hipocresía, la irresponsabilidad. Todas estas falencias que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿cómo se cura eso? ¿Qué tendría que hacerse o qué tendría que ocurrir para que este país vuelva al estado de seminormalidad de los años, no sé, 50 quizás, 60, cuando los consumidores de droga, por ejemplo, eran una fracción 0,00001% y compraban la droga en un famoso bar y restaurante de Santiago, no voy a nombrarlo, porque todavía existe, donde se suponía, decían los que sabían, que cuando uno iba al baño y había un tipo que vendía unos papelillos con droga. Eso era todo, era una cosa mínima. Ahora ya no. Bueno, no sé. Francamente, no tengo idea. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si es que se puede hacer algo. Y si es que va a haber gente que está interesada en hacerlo, que no está complicada con estos asuntos también. Bueno, porque el tema de la droga no es meramente el consumo, es también las amenazas. Supongamos que un legislador no consume y está dispuesto a iniciar y apoyar un control o cualquier medida que tenga que afecte el comercio. Lo van a amenazar, pues. Bueno, permítame ir a otro bloque, estimado amigo, cosas más sanas, ¿no? El método EVE. Si usted quiere eliminar cosas que no le gustan de su cuerpo, como la celulitis, por ejemplo, vaya a esta institución que tiene 2 locales, uno en Vitacura, otro en Concón, y pronto uno en el sur. Y las direcciones, entre en el sitio métodoeve.cl y las va a poder eliminar. Estas cosas como
la celulitis, por ejemplo, no se eliminan saliendo a correr alrededor de la plaza o bajando de peso. Hay que usar métodos especiales, el método EVE traído de Corea del Sur. Ahí usted va a poder hacer la limpieza de su cuerpo que siempre quiso. Continúo con este producto. Esto no es una droga, esto es un neurotrópico, esto es una cosa positiva. Esto realza las capacidades de memoria, de concentración, de atención de su mente. Las pone en un estado, digamos, de mejor capacidad, al máximo de sus capacidades, con productos naturales. Esto es un producto desarrollado por científicos chilenos, por supuesto. Esto no es una droga, es un nootrópico. Un nootrópico realza con productos naturales sus capacidades mentales al máximo de lo que usted originalmente tenía como dotación desde su infancia. Es un producto natural, no necesita receta, usted lo compra en el local, en el lugar donde lo producen, en el laboratorio, o en Mercado Libre, lo consume, yo lo hago todos los días, una cápsula, y listo, usted está mejor, está alerta, está más alerta, está con mejor memoria, está en mejores condiciones, y lo puede tomar todos los días, todo el tiempo que quiera, estimados amigos. Continúo con Compre Oro. Es lugar para comprar oro o plata en lingotes o en moneda para tener una reserva financiera, en primer lugar. Y segundo, en el fondo, una inversión también, porque el oro, especialmente el oro, está subiendo mucho de valor. Compreoro.com. Continúo con Entrena Inglés. Profesores de inglés que dan clases en la internet, online. Ahí están los detalles, los precios, etcétera, para que usted quede perito en la conversación, o sea, hablar y entender lo que le hablan, para poder moverse cómodamente por el mundo. Entreninglés.com. Y termino el bloque con nuestra empresa de comunicaciones, Zócalo Comunicaciones, que nosotros conocimos personalmente a quienes la gestionan. Gente muy agradable, muy simpática, muy trabajadora. Nos hicieron un muy buen trabajo y por eso que estamos aquí recomendándosela a todos ustedes que quieran organizar un evento o que quieran dar a comunicar globalmente un evento que ustedes organizaron, y si no lo organizaron ustedes, se los organizan ellos. Zócalo Comunicaciones, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos en zócalocomunicaciones.cl. Bueno, hay una investigación que hizo un medio de prensa de Clinic, en virtud de lo cual se analizaron mails, comunicaciones digitales, entre el señor Larraín y otras personas, en la que queda claro que el señor Larraín habría, voy a usar el lenguaje en la prensa, se presume, habría, etcétera, usado fondos de Procultura, de la Fundación Procultura, para unos aspectos, algunas fases, algunas instancias de la campaña de Boric en el año 2021. Esto habría ocurrido entre septiembre y octubre del 2021 con fondos de Procultura. Pero nadie conoce a Larraín ahora, ¿eh? Ustedes saben. Boric no conoce a Larraín. Los que contrataron los que se contactaron con Larraín para este evento no conocen a Larraín. Larraín no se conoce a sí mismo a esta altura, ya nadie conoce a Larraín. Casi no existe Larraín. Vean ustedes en ese medio la investigación. Yo simplemente les indico. No es un medio precisamente muy cercano a mi corazón, The Clinic, por razones bastante claras, pero bueno, hicieron esta investigación y vean ustedes lo que les parece. Aquí en este país se investiga cualquier cosa y salta la púa al tiro. Esa es la realidad. Y ahora continúo con otro tema. Una serie de organizaciones tributarias, vinculadas a algunas de ellas del Colegio de Abogados, otras al Colegio de Contadores y otras, 3 o 4 más, han presentado, no sé si llamarlo denuncia o reclamo, observación o cómo, en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos, en ese servicio se habría deteriorado el respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de los impuestos, de los derechos de los contribuyentes. Habría una falta de seguridad jurídica y eficiencia, bloqueos masivos al acceso a la plataforma web, demora en la devolución de impuestos cuando corresponde, etcétera, etcétera. Una larga fila de quejas de estas organizaciones. Dicen en última instancia, cambió
sus criterios de revisión históricos, que estaban legitimados, afectando el derecho a defensa. Esto me sonó como cercano a un tema que yo he tocado aquí muchas veces, de cómo en ciertas circunstancias históricas, cuando llegan determinados grupos al poder, empiezan a convertir a las instituciones que ya existían, funcionando de cierta manera legitimada, como dicen estas organizaciones, en instrumentos para sus fines. Ahora, yo me le eché una mirada al currículum del señor director, Javier Echeverri, del Servicio de Impuestos Internos, y descubrí que es un hombre de centro-izquierda, pero tiene un tremendo currículum técnico, profesional, político, etc. No es un recién llegado, no es un amigote de Boris, no es un miembro del Frente Amplio, que yo sepa. Creo que militó en el PPD, no sé dónde estará ahora. Es un tipo que se sabe esta pega, que hizo cosas re importantes en modernizar el servicio de impuesto interno en la época, creo que de Patricio Elwin, incluso un tipo que tiene títulos importantes. O sea, es una de las cabezas inteligentes de este gobierno, junto con el señor que está tratando de desmontar las Fuerzas Armadas, el señor Alderstein. Es uno de los 3 o 4 fulanos más talentosos y capaces profesionalmente. Entonces, ¿cómo uno hace coincidir estas cuestiones? La verdad es que no sé. Yo me imagino que Echeverri está intentando, esa sería, digamos, la postura oficial de él y del gobierno, de hacer que la gente pague los impuestos realmente, que no hayan tantas evasiones y tantas justificaciones y tantas maneras de no pagar o pagar menos de lo que se debiera. Evidentemente que en Chile ocurría eso y ocurre todavía, que se paga menos de lo que se debe. Ahora, ¿hasta qué punto esa acción ha rebasado los límites de lo que es razonable? No lo sé, porque yo no soy contador ni soy abogado. Yo no he tenido problema de entrar en la plataforma de servicio de impuesto interno cuando estoy pagando mis contribuciones online, que es lo que hago cada 3 meses. Cada vez me cuesta más porque son brutales las contribuciones. Han subido ya, eso es un tema que lo hemos comentado muchas veces, han subido, ¿cuánto? Un 90% en los últimos años, los últimos 10 años, y un 150% si tomamos como lapso 15 años. Es gravoso. Mucha gente ya no las puede pagar. Los viejos que no tienen nuevos ingresos están jodidos, tienen que vender su casa. Y bueno, y los que compran tienen que seguir pagando porque es eterno. Yo no he tenido problemas. Pues ¿cómo voy a tener problemas si pago? Supongo que los que no pagan son los que tienen problemas. No sé. No sé qué situación está ocurriendo realmente en el Servicio de Impuesto Interno. Si esto es un tema de perfeccionamiento del pago o se le está pasando la mano. Por el currículum de Echeverri, tendría yo que pensar que las cosas se están haciendo correctamente. De acuerdo a estas organizaciones que se preocupan de temas tributarios, como contadores, abogados y otros, no, se estaría sobrepasando, como ellos dicen, se estaría deteriorando el respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad. No lo sé, esto es un tema que no se puede, digamos, especular así con palabras, sino que hay que vinarlo con números. Lo voy a investigar. Voy a hacer que me lo investiguen las ayudas que tengo yo, que son las inteligencias artificiales, que uso mucho para estas cosas. Ellos registran estas cuestiones, las analizan y me entregan los resultados. Y consulto personas también. Es complicado, es muy complicado porque este es un país donde realmente estamos bastante jodidos con los impuestos, ¿no? Pagamos impuestos por todos lados. Las contribuciones es un tema tan gravoso que ha sido tema político N veces y otra vez lo es. Nuevamente, siempre hay voces que dicen a los viejos, por lo menos, no los sigan jodiendo con esto porque ya es pegarle un tiro en la nuca. Después está el tema del IVA, que el IVA es demasiado alto o demasiado bajo. Los impuestos a las empresas, los impuestos a las personas, el 40%, no el 35%, los profesionales que tienen que trabajar casi la mitad del año para el fisco. Este es un tema complicado y pesado. Pesado. Y al mismo tiempo hay algunos que no pagan nada, o muy poco. Se dan las dos cosas que son simplemente intolerables, que algunos no paguen y que algunos se pasen la vida pagando. Algo tendrá que hacerse ahí. Si no es Echeverri, tendrá que ser alguien. Pero yo no me hago muchas ilusiones, nunca lo he estado ni en Chile ni en ninguna parte. Alivian los impuestos.
rara vez y solo por un tiempo, o a solo algunos sectores empresariales. El ciudadano común y corriente como individuo está siempre sobrecargado, siempre hay una razón, siempre hay un pretexto para seguir cargándole la mata al ciudadano con impuestos. El Estado es insaciable en sus gastos, especialmente cuando está en la izquierda en el poder, porque lo único que saben es gastar y, peor todavía, gastar mal. Y ahora les cuento de Patricia Stocker, amigos, un grupo de profesionales dedicados a registrar su marca en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas ni en Chile ni en el extranjero, para que usted pueda vivir en paz con su marca, con su producto. patriciastocker.com. Servicios Logísticos de Ingeniería es el otro grupo de profesionales, ingenieros que revisan la logística de su empresa, verifican si está bien o mal, detectan los puntos donde hay déficit y usted está perdiendo plata, clientes, tiempo, etc. Le ofrecen una solución y le buscan el personal adecuado para cumplir con las funciones de ese modelo nuevo que ellos le han ofrecido. Sigo con otro grupo de profesionales, María Imoveis, corredores de propiedades chilenos, pero que trabajan en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario y es un tremendo negocio invertir allá. O sea, usted compra una casa, un departamento y la rentabilidad es brutal. El año pasado 30-40% de rentabilidad, no sé, pongamos que fuera el 20% ahora nomás, igual es fantástico, amigo, una inversión segura, llevada a cabo con los servicios de María Imoveis, que lo están esperando en Florianópolis y aquí en Chile y en todas partes para llevarlo, digamos, en, qué sé yo, en un palanquín a comprar su propiedad para hacer un gran negocio. Y aquí otro grupo más de profesionales, Urantiacos, creadores de software para corporaciones, software a la medida para que usted tenga un software, un programa que haga exactamente lo que su empresa o su corporación necesita en el procesamiento de datos propios de su empresa. Nada de adaptaciones de software generalista, a la medida. A la medida también el diseño del sitio web, las aplicaciones móviles que le pueden crear para su personal, para su ejecutivo, para qué sé yo, para lo que usted considere que necesita aplicaciones móviles, todos los productos del paquete informático que ustedes están viendo a mi derecha. Y bueno, un par de cositas más, amigos. A propósito de inteligencia artificial que les mencioné recién, yo las estoy usando bastante para investigar cosas, pero hay que saber usarlas para sacarles provecho, porque usted puede usarlas para un par de cosas, pero hay muchas posibilidades con las inteligencias artificiales, y si usted quiere tener un tutorial de eso, entre al canal de Ricardo Oyarzún en YouTube de inteligencia artificial, un tutorial donde usted va a aprender a usarlas eficientemente, sacarles partido. Repito, canal Ricardo Oyarzún en YouTube. Búsquelo con ese nombre, ponga en el buscador de YouTube Ricardo Oyarzún, inteligencia artificial o inteligencia artificial Ricardo Oyarzún, o como quiera, va a llegar al canal de este señor. Sigo con Wekiper, contadores, amigos, capaces de dar servicios a grandes, medianas y pequeñas empresas, un servicio profesional al 100% que le va a impedir que usted tenga problemas a propósito con el servicio de impuesto interno o de cualquier otro tipo. Una contabilidad mal hecha es un problema tremendo. Es a pain in the ass, como dicen los gringos. Nada peor que eso, porque el que paga el pato si las cosas están mal hechas no es el contador, sino que el cliente. Póngase en manos de profesionales realmente buenos. En fin. Hemos estado viendo hoy día un montón de falencias nacionales que son realmente graves. El consumo de droga, la flojera institucionalizada con esto de las licencias médicas, que da vergüenza ajena. Da vergüenza realmente ser chileno, vivir en un país donde hay tanto deshonestidad, tanta deshonestidad. Y ahora agréguese el consumo de droga, agréguese, ya son como las 7 plagas de Egipto. Bueno, antes de irme les voy a mostrar los libros míos que están disponibles en elvillegas.cl. Este es uno de los viejos míos, La felicidad y todo eso, uno de mis mejores libros. Pero ahora les quiero mostrar otros, más de ahora, más actuales. Identidad Animal, de Francisco Saldívar, muy, pero muy interesante. OVNI, de vuestro servidor, creo que muy interesante también, es un tema que muchos desconocen, lo aceptan o lo rechazan sin tener razones ni para rechazarlo ni para aceptarlo. Aquí hay razones, he investigado el tema en un montón de aspectos, un montón, son 1, 2, 3, como 15 cosas que revisé en
etcétera. Un montón de aspectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más de 20 capítulos con distintos temas o aspectos del tema OVNI. Y está escrito en forma narrativa, entretenida, así que, pero con datos concretos, se van a interesar. Y me han contado que está más o menos de moda, no voy a decir que todo el mundo está detrás de este tema, pero hay un número de lectores que están interesados en el tema de la filosofía estoica. Y ustedes quieren conocer de esa filosofía estoica, vayan a la librería esta de Edisur, que está en compañía de 1025, y se van a encontrar con este libro, Grandes Maestros del Estoicismo, que son Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió un libro propio de él, se llama Meditaciones, que se sigue editando desde que lo escribió en el año, ¿cuándo fue? Bueno, él murió el 180 después de Cristo, lo escribió antes, entonces tiene, mire la cantidad de siglos, de miles, de milenios que tiene, se sigue comprando. Pero también fueron importantes y creadores, el creador del estoicismo de Epícteto, un griego, Séneca, romano también, escribió, era de la filosofía estoica y escribió muchos temas vinculados con el estoicismo. Este libro es muy entretenido, muy interesante, muy accesible, amigos, para conocer el pensamiento y la vida un poco de estos caballeros, grandes maestros del estoicismo. Muy entretenido, así que los interesados en el tema, ahí tienen cómo empezar a meterse en él. Y llegado su momento, busquen a Marco Aurelio, que su libro de meditación es muy interesante. Busquen cualquier cosa de Séneca. Tengo por ahí montones de libros de Séneca. Tengo la obra completa de Séneca, de hecho. Algún día les voy a mostrar algo más. Bueno, eso sería todo, estimados amigos, por hoy.